yo decidí empezar un OnlyFans. Es ok. I need something que yo pueda... ¿Cuánto tomó la decisión, o sea, el proceso de tú decir, dale, lo voy a abrir? Hasta que me di bank account. I swear. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. Saludos, gente. Hoy tenemos un episodio especial. Tenemos a María del Mar. Bienvenidos. Gracias. Hola. Thanks for having me. Qué bueno que al fin coincidimos. Sí. Llevamos un tiempito ya tratando de cuadrar. Only 3 years. Pero aquí estoy. Sí, me acuerdo que la primera vez que me crucé con tu contenido fue en la pandemia. Que eso estamos hablando fuera del aire. Que fue cuando... Que todo empezó a surgir. Pues cuéntame. It was before pandemic and after pandemic. Exacto. For my life, yeah. So, para la gente que no te conoce y que no sabe quién tú eres o que tú te presentas en la calle, how do you, like, introduce yourself? Pues soy bailarina, actriz. Mi nombre es María del Mar González. Hi, sorry. Soy bailarina y soy actriz. Okay. Y bailarina de pole dance. That's how I'm mostly known. Y pues también instructora. O sea, fui instructora muchos años. So I always kind of, it's until they see my Instagram, they're like, oh my God. Like, sí, pero al principio como que I'm just like low-key. Pero a mí me tripea tu contenido mucho porque you have a certain way of, como que tú tienes tu propio estilo y no se ve, yo creo que la palabra, o sea, no se ve trashy. Yeah. You know? Como que hay veces que se ve como que smooth, it seems like an art, you know? Oh, thank you, yeah. So, no sé, o sea, y vuelvo, puedo estar extremadamente ignorante en este tema. That's okay. Sé que... Sé. No, pero vuelvo, pero quiero porque pues igual quiero hablar de esto porque sé que hay como un tabú, ya sea, sé que también tienes OnlyFans y pues hacerlo de pole dancing así instructor y yo creo que, todavía lo hay, pero creo que como que se ha disminuido un montón esto del art of pole dancing y porque ahora se considera esto un ejercicio. Yo creo que no sé si... Eso lo hacen para que sea más accepted. It's still an art form for me. Pero, o sea, obviamente vino mucho con lo del pole fitness. It's not pole dancing, it's pole fitness. I'm like, come on, let's be real. We're dancers. Y empezó de ser strippers, and that's okay. Como que, pero está bien porque ha sido como que it has grown wide y ahora es como que it's becoming very mainstream y todo eso. Pero todavía existe tabú. Like, there's still a lot of work to be done. Como que, Y usualmente cuando tú das clases son personas que, o sea, ¿cuál es el goal de las personas para cuando tú estás dándole esas clases? Como que simplemente for fun, right? Hay de todo. Yo di clases en New York muchos años y I've encountered many, from people who just want to feel sexy to people who just want to exercise y quieren como que hacer algo fun, gente que lo están tratando just, for fun, y hay gente que quiere ya entrar y competir, como que I want to do this, I'm ready, like I used to be a dancer. ¿Hay competencia? Sí, full. ¿En serio? I've never done it, pero sí, es como que huge. ¿Y qué es lo que, es como que sé yo, como los que hacen ice skating, como que es por... Sí, es por movement, es bien controlado todo, da unas listas de los movimientos que tienes que hacer y todo tiene su nivel de dificultad y hay 20,000 categorías, o sea, sobre exotic to like more, tricks based y artístico y todo eso. It's like a big, it's been great porque eso le da plataforma para las bailarinas que se expongan más allá, pero, Sí. Great. I've just never done it, ¿Y no te interesa? No. It's just, yo lo hago por pasión y mi carrera pues took off y he sido muy lucky en todo, pero yo nunca, o sea, al principio sí tuve el interés de competir, pero I told you before we went on air, como que la vida está como que hard en New York. Okay. So I couldn't afford eso de ponerme a entrenar para una competencia. Unless I can, give that commitment, it's a big commitment. Sí, claro. So son meses de preparación. Y yo pues como que I just let that dream go y me puse a hacer lo mío. Y ahora lo hago más para sentirme bien. Okay. So yo entreno y hubo un tiempo que yo hasta paré de bailar, como que te digo, yo uso lo de... So, okay, let's go
vamos a ver si un poquito más para atrás para poner en contexto a las personas. ¿Cómo te empezaste, cómo tú llegaste a Nueva York? When I was 17, yo me mudé a bailar con la escuela de Alvin Ailey, una escuela de danza de baile moderno. Y, o sea, fue como un arrebato de que quería irme de Puerto Rico y llegué allá y estuve un año con ellos. Y después decidí como que go on my own. Pero ¿y por qué no? ¿Qué fue lo que que no te seguiste? No me gustó la estructura. I think I was tired. Okay. Yo fui bailarina por 12 años Aquí en Puerto Rico. Yeah. Y yo, o sea, my life fue bailar. O sea, yo llegaba de la escuela a bailar hasta las 9 de la noche, todos los días. Like high school, eso fue todo. Yo incluso estuve un tiempo en la Julián Blanco, que era como que you dance en la mañana, tomas clases, después yo iba a bailar concierto a seguir hasta bailando hasta las 9. So, hacía muchos trabajos con la compañía de ballet conciertos. So, I was just doing that 24/7 y llegué a New York y fue seguir entrenando, seguir en lo mismo, and I just didn't feel like I was, back, welcome to the real world. Allá tú estás, the talent, it's insane. Tú sabes, llegas a la escuela de New York y, o sea, life was like, it took a reality check. So, I kind of quit. Okay. I'm going to be really honest. I kind of quit. I was like, I don't think this is for me. I want to do more acting. I don't know what I want to do. I want to stay in New York. Era como que mi padre dijo, well, good luck with that. I'm not helping you. O sea, you left the school como que... Sí, como que el plan era que siguieras en la escuela y te... Yeah, stay in the school, like, do something. Get a degree, like. Sí. Y yo estaba con la cabeza... O sea, yo me fui allá y fue como que I got really, like overwhelmed con la ciudad. Y fue como que quiero irme a vivir, quiero experience life. So, yeah. Y entonces, cuando pasa esto, ¿sabes? Te quedaste en Nueva York, ¿qué hiciste? Me quedé en New York. I was living... how do I make sense out of this story? Es como... I just don't want to overwhelm people. No worry. This is a podcast. Yeah, I go a lot in hoops porque todo es como... 20,000 años atrás. No, pero igual yo te trato de volver. So, sí. Okay, but cuando llegaste, yo me imagino que... Porque New York, al ser la capital del mundo... Pero especialmente de las artes. No sabía ese detalle. Sí. Me imagino que es como el Hollywood, pero... Ajá, por Broadway, todo. Y yo tenía ese sueño de ir a Broadway. Pero yo no podía cantar. Yo me entrené en voz, así, singing lessons, pero it was hard. Like, that's expensive. Y yo no podía afford it. So I couldn't keep... O sea, ahí está el mundo completo tratando de hacer básicamente everything. Leones, lioness, yeah. So, yo estuve así, en Alvin Ailey un año. De la única manera que yo me mudé a New York fue que yo no tenía dinero, so I lived with nuns. Mi primer año, que te había mencionado. Había curfew y todo, era como que very, on the clock. O sea, si tú no llegas a las 11... close, you stay out. Pero ¿y cómo conseguiste esto? Pues, te lo ofrecen cuando tú entras a la escuela, pues eso pasa mucho, vienen muchas nenas de distintos lugares, o mucha gente como que viene por scholarship, que se fue. No hubo la opción de ser un asesino en serie como John Wick o algo así. No. Así siempre empiezan en... Ajá, no. Fue como que llegué ahí y estuve como un año. Okay. Y al salirme de la escuela, yo me quedé 2 meses más con esta allí, pero ya cuando empecé a trabajar a the nightlife, it became an issue. Muchas veces me quedaba afuera y era como que I had to Sí, bueno, menos que el jangueo y qué sé yo. No solamente por jangueo, salía tarde a trabajar y llegaba, imagínate en el invierno que tú llegues y no tengas dónde dormir. Y yo llegaba tarde del trabajo y era como que me quedaba así apretando el timbre. Por favor. Y me abría y yo así. Y el coat. Ajá. You don't have, tú no tienes estos iPhones. Yo tenía unos de esos que, Blackberries. Y era como, it was really funny. Fue muchas cosas. ¿Y cuánto estuviste en ese? Eso que te quedaste allí. Ajá. Y después de haber decidido que no quieres más en la escuela. Fue como en esos 2 meses de transición en lo que yo buscaba un trabajo. So, yeah, and then... I'm like, I don't even know if I should go into this, but I moved in with someone. Okay. I was like, I need a different place to live. Y yo no hacía dinero. Yo
trabajaba de hostess y bartending, pero no hacía casi nada de dinero. Era como... Y Nueva York siempre ha sido igual en el sentido de que it's very expensive. It's super expensive. Para alguien que no conocía nada, como, like, be on her own. Y tú estabas totalmente sola. Sí. Sí, porque tus papás, they cut you off, basically. Yeah, it's like... Yo te Yeah, fue bien... Y yo siempre lo cogí. I was so resentful. Pero hasta el día de hoy, my mom stands strong. It's just like, tú eres adulta. Y yo, adulta. 18 años. 17 años. ¿Qué te pasa? Sí. Pero it's okay porque me dio character y me puso a mí a ponerme las pilas con Get Life. So, llegas a la era de la pandemia. Y al social media. Y pues aquí ¿qué te dio a ti con coger las redes en serio? Creo que fue después de que unos videos empezaron a ir virales. ¿Pero qué fue? ¿Que tú los posteaste? Yo los posteé. Yo había posteado algo de con un video modelando así una canción de René, Residente, en He Saw It. Y él después me pide, cuando salió la canción de Villacoso, que hiciera un video con su canción. Y él lo voy a postear. Y yo, bueno, yo no voy a postear esto porque no voy a postear estas cosas, pero te lo mando y tú lo posteas. Pero my social media blew up. Yo tenía como 5K or like 4K. Fue como que 10K overnight. Fue como que I was like, okay, so people like how I dance. Porque yo hasta ese punto yo bailaba y hacía todas estas cosas. Pero yo no lo tomaba como, I was like, no, I'm going to be an actor. I'm going to go to acting school. I was going in acting school. I was like, no, this is like what I want. Eso de baile lo dejé atrás mucho tiempo. Nunca lo tomé como algo que me iba a dar nada. So fue como, yo dije, okay, but I guess people like how I dance. Porque en verdad, volviendo al tema del Lee, esa escuela como que shattered my own... Es que me imagino porque pues that was your dream. Self-esteem. Fue como que I really thought there was nothing special about me. So I was like, I guess this is not like... Professors were very bully, like eran bien bully, like... Y it was not a nice environment. Ya yo me cansé de recibir tanto, fue como que... Me imagino que los profesores eran como la película esta Whiplash, ¿no? Así, es basically, es el mundo del baile. Y te tratan y es very, like, psychologically, like... Sí, como que si tú no puedes con mi insulto, no puedes con la vida real. Exacto. Y yo, pues, me acostumbré y crecí escuchando eso todo el tiempo. O sea, hay un momento que you believe that. Yeah. And you believe that, y un momento que ya you believe it, y uno estando solo allá, I have meltdowns every day. Like, mis primeros años en New York era como, mi ansiedad fue como through the roof, mi depresión fue como que through the roof. Me imagino que tú engavetaste a bailar 100%. Yeah. Sí, fue como algo que not even negotiable. Y yo iba a audiciones y I even was in theater, como que I did off-Broadway shows, porque pues, I got picked, I was like, okay, I'll do it, porque it's money. Y yo quería, pero it was hard, like, it was really hard. Sí, no estaba en, como quien dice, en sincronía, que a lo mejor te podían coger para algo, pero tú como que diablo, tengo que... Sí, muchas veces estuve cerca de oportunidades, pero también because, you know, you're messy. At that age, you're messy. And if things are not aligned, si no tienes como que recursos, everything becomes messy. Y yo estaba en una situación también no quería como que entrar en eso, pero cuando yo estaba en 18, 19 años, pasé una situación bien traumática que yo estuve viviendo in a very abusive relationship. Y eso a mí me dejó como que... Que fueron cosas que se seguían acomodando. Sí, al nivel de policía, como que hospital. It was really bad. Y me dejó ver... Y todo eso pasó durante... Yo estaba como que entrando en el mundo de musicals, like off-Broadway. Y como que muchas de mis oportunidades, like, I failed because I was not in the right mind space. Y estaba, pues, you know, struggling with so much. Pero es que I kept it all in here, you know. Fue bien difícil, yeah. Y volviendo a cuando pasó el video de Bellacoso, ya tú como que posteabas así, como que así randomly. No, yo no tenía lo que ahora... No, claro, pero me refiero a que como que cómo vieron tu video de... Pues porque... Que tú estabas modelando. Bueno, porque yo posteé el video, I was like modeling on the beach. Es que mi mejor amiga siempre le gustaba grabarme. Ella siempre trataba de, es como, like, me gusta verte bailar, like, déjame grabarte. Yeah. Y yo, okay, vamos a hacer un video. Y yo, pues, I was really, we're a little crazy. So we get really funny, we do all these silly videos. Y yo me pongo a bailar, it comes very natural to me. Me expreso bien sexy, qué sé yo. She thinks it's funny, let's record it, let's post it.
it's gonna be funny. Y okay, y como yo tenía followers, eran como mi close people. So I was like, I'll post anything. People that know you. So yo no tenía esto de que, make sure that nobody sees that. So, somehow así fue que René vio un video y después me pidió que hiciera lo de Villacoso. Y yo pues hice un video kind of funny, se lo mandé. Él lo posteó and it blew up. Fue como, I was like, what, then I should post this because this is like good, I guess. So posteé eso, empecé a postear video y la gente was just resonating with how I express myself. Y eso me dio como que okay, maybe I could... El boost que necesitaba para seguir bailando. Como que, fue como que I think I'm a good dancer. Ese fue mi primer, like, I think people like how I dance. Porque al principio era como que I knew it was good in a way, and then people... Bueno, pero también para entrar, o sea, María, para entrar a esa escuela, it was hard. Yeah, pero es que te digo, like, tú te crees lo que tú ves, tanto rechazo. You like, okay, I don't fit the box, so then just olvídate. Si nuestro sufrimiento vive en nuestra imaginación. Te lo juro. Y pues, si tú te decías eso, pues... Yo me lo creí, o sea, tanto rechazo, tanto struggle, yo decía que... So que empezaste a coger las redes en serio. Yeah. Y que fue como que te hizo seguir. Tú dices, pues déjame empezar a bailar y pues empecé a buscar canciones. Me imagino que también te llegaron un montón de oportunidades. Me empezaron a llegar por Instagram. Y sí, obviamente René después me llamó para un video. Ajá. Y que fue que... No era un video de music video, era como un documental que hice con Bad Bunny de influencer. Yeah, the brain. If you dance, like... ya, sí, me acuerdo. La onda. Sí, yo vi ese... Que era para el disco que le iba a sacar. Sí, que Bad Bunny no era como que... I mean, he was huge. He was huge, but he wasn't the number one artist in the world. But he was huge in PR because I remember... Mira que si yo tan desconectada que yo estaba para ese tiempo que yo no sabía. ¿Quién era Bad Bunny? Ajá. Y yo, ¿quién? Yo conozco reciente. Pero I had no idea. Es que te digo yo, primero el New York... No fue hasta después de pandemia. Estaba before pandemic, after pandemic. Pero hice ese trabajo con él y lo posteé y fue como que una cosa llevó a la otra. Después empecé a tener artistas asking me to post music, dancing to their music y qué sé yo. Y pues empezó, I got an agent. Fue muchas cosas que empezaron a surgir. Wow, agent y todo. Yeah, pero no por Instagram. Fue como que ya yo tenía, ¿sabes? I was graduating acting school. I was like porque empezaste en un acting school. Yo estuve en acting school like 2018. Okay. Como que decidí empezar en acting school. I completed, I graduated y vino la pandemia. Yeah. So, todo cayó así como de momento. Y okay. Y como fue pandemia, todo cerró. Yo dije... Y para este tiempo, en pandemia, me comentaste que estabas en Puerto Rico o Nueva York. Empezó en Nueva York y como empecé tiempo mi situación de living, I was like, I was homeless in that time. Sí, estabas como medio nómada. Yeah, it was many years of being nomad por unos meses, después volví a tener un lugar y volví a ser nomad. Era como back and forth. It was exhausting. Pero yo en la pandemia decidí irme entonces a Puerto Rico, a quedarme allí un tiempo, en lo que everything stopped. Y me dio tiempo también de slow down. Yeah. Y de decir como que, okay, like, what can I do now? Empecé a dar clases online. People loved it. Como que... Esto es en pandemia. Yeah. Que empezaste a dar como que clases de... Clases de fitness. Yo estaba explotada. Debo decir, yo fui instructora como por unos 5 años en New York. Y, like, I would teach 12 classes a week. Y eso es a lot for the body. O sea, it was like a lot. Yo estaba explotada. So, cuando llegó pandemia, I'll teach just 2 classes. Y quien quiera juntarse a esas clases, I'll be fine. Pero yo le dije fitness, nada de pole. Yo no quiero mi cuerpo necesita un break. So, pero esas clases dieron súper bien. I had money, like, coming in every week. Y después, a los 5 meses, me cogieron un comercial. So, me fui para New York otra vez y decidí quedarme allá otra vez. Sí, que también, y porque me estabas comentando que ahí fue que tú dijiste, I'm gonna stay here. I have money saved, porque el unemployment money y el money que hice dando clases, so I was like, I think I can do this, Sí, como que tener un head start. Yeah, and I was like, I think for the first time I don't need a roommate. I'm like, I can do this on my own. So, es una decisión bien difícil cuando te vas por tu cuenta. Pero I was so ready. ¿Qué edad tú tenías para esto? Cuando te fuiste por tu cuenta. Yo creo que 27, 28 fue. Sí, ya 4 años. Sí, pero es que ya mis experiencias han sido, yo viví con gente loca.
Y, like, a traumatic experience. I was like, I'm just not willing to go through this again. I don't have it in me. I'm so exhausted. Like, I just want to be alone, left alone, do my thing. So I got my apartment. I was lucky enough que fue como, hay gente que, yo sé que la pandemia fue bien difícil, pero para mí cambió todo. O sea, yo guardé ese dinero y yo dije, no, I have to save this porque yo quiero volver a New York y quiero mi propio lugar. So I got my own space, but then I was like, fuck, now I have to get out. Now I'm here, I have my space, that's all furnished. Okay, I need a job. Like, iba a trabajar en un gym, pero yo estaba tan, te digo, fue tanto el burnout que yo tuve que yo no quería volver a, yo necesitaba un break de teaching. So I was like, I don't know if I'm in the right space. I was still going through grieving my dad's passing. So fue como, fue muchas cosas y yo no me sentía que mentally I couldn't be that exposed in that time. So yo decidí empezar a OnlyFans. Okay, I need something que yo pueda... ¿Cuánto tomó la decisión, o sea, el proceso de tú decir, dale, lo voy a abrir? Hasta que vi mi bank account. I swear. Fue una cosa que todo el mundo me decía, you should do it, like, tú te encanta la fotografía, tú haces estas cosas bien cool, like, just imagine, como que irte un poco más, y yo, sí, cool, pero no fue hasta que yo vi ese bank account que yo dije, I need to do something, y del cielo no va a llegar. So, y traté de volver a trabajar en los parques, traté de volver a trabajar en el club, yo estaba ya tranquila mentalmente. La libertad, y yo no tenía ya el mental patience to deal with people. Y yo dije, estoy en un estado que ahora mismo no puedo estar. And I was like, okay, we're doing this. So I did a big launch, like, guys, sign up. Y thank God ya mi social media había crecido un poco. Y I just monetized. Ya yo hago esto todo el tiempo, me paso posteando todo el día. Sí, como que es parte, es tu trabajo. Ya. Sí, yo dije, pues vamos a hacer dinero, ya no es por favor. ¿Cuánta gente, por lo menos mujeres, de tu círculo, amigas de amigas, te dicen, pero y luego que ven acá, vale la pena? Todo el mundo, todo el tiempo. Se me envían mensajes, let's talk about this. Y yo ¿Y tú lo has pensado también como que, porque yo le he dicho, las chicas que han venido para acá a hacer de que tienen OnlyFans, siempre tienen esta idea majestuosa de como que hacer un masterclass para las mujeres de cómo abrir OnlyFans y cómo, tips and tricks. Yeah. Pues yo me metí en YouTube. It's great to do classes. I was like, I'm going to do research. Yeah. So yo me metí en YouTube a ver lo que hacían las chicas. Y yo dije, well, this is a business. So si yo voy a abrir esto, yo necesito ver... Yo no voy a mí me habían recomendado, ábrelo de gratis primero. Y yo, ¿qué? Crazy. ¿Qué? ¿Tú estás loco? No. Fue como, are you kidding me? Absolutely not. Todo esto cuesta. Tú sabes, es como que no, papi, no. Pero yo me metí en YouTube y yo pues vi que las chicas tenían como que menus y cosas así. Y empecé a make notes. Y yo me metí después en páginas de chicas. So, like, I paid to subscribe, and I just saw what they were doing, and I was like, okay, so I think I can do this for me. Esto works for me. This doesn't work for me. So, I have a very specific way that I work. Yo hice un menú, y yo, okay, this menu is ready. The content is ready. I know I'm going to do it by myself. Like, yo no quería partners, yo no quería nada. Todo esto es solo yo. So, I was like, let's go in. And I did a fake launch. So, gracias a OnlyFans, te puedes decir que estás financially free. Yeah. Y yo... Like, a lot of people, it was so controversial para mi familia, mi mamá. Like, Entonces, hablar de tu... Sí, ella... she's okay now, como me ve bien. She just wants to see me well. Y ella me ha visto mal. Like, y tú, mami, tranquila, me la traje este churrasquito de... Como que ella me ha visto going through it. So, ella siempre me dijo... Yo recuerdo cuando she came to me, como ella hay mucha gente que rápido dice, no, porque, like, ¿qué dirán? Like, y yo, mira, tú me estás pagando la renta. Yo siempre, es como que, mamá, I love you, pero, like, I need to pay my rent. Y la situación no está fácil. Y unless somebody's, like, le dije a mi familia, basically, fue mi familia entera casi. Creo que tuve una tía cool que was like, oh, girl.
Mis hermanos were cool. No, y yo, es que tú no me estás dando nadie me está ayudando. Y ya ustedes no se cansan de verme jodida. Ustedes no se cansan de verme, like, going through stuff every year. Y, like, ya nadie pudo decir nada. Fue una conversación bien corta. Okay, go for it. Like, yeah. Y ya. Y después de ahí... Así ha sido un proceso, como que uno hace dinero, yo hice dinero de cantazo y después fue como que, okay, how do I keep this? How do I maintain this? So you have to see it like a business. Sí, yo creo que hace poco ya estuvo por aquí para el podcast de Joshua. Y ella dice que ella dijo un número, como que, yo tengo mi número ya, que semanal o mensual tengo que llegar a este... Pues porque al principio, pues obviamente, there's a big hype, porque hay mucho FOMO. And then it kind of goes away. So, que cómo funciona. Unless you keep it interesting, you stay on all the time. As soon as right now I'm taking a little break. I think I have a lot of people upset. But I have to be like, don't worry, I'll be back. Pero it's, you're exposing so much, estás ahí, quita mucha energía también. So yo aprendí como yo trabajo. Si I get burnt out, it's I don't work well. So yo aprendí a take my little breaks, make a lot, y de repente, okay, voy a descansar un poco, voy a enfocarme en tal cosa. Because that's how I make my money, pero that's not my only thing in my life. No me imagino, pero eso te iba a decir que es como que it's a great way of having a good steady income. Yeah. Y algo que tú puedas tú quieras después. Descansar como medio tiempo de descansar, de coger las cosas con calma, de enfocarme en mis audiciones, enfocarme en entrenar otra vez, enfocarme en mí otra vez, porque muchos años en New York surviving, tú te olvidas de ti. O sea, it's all about like how do I keep this room and how do I make this rent and how do I pay this, like. Sí, cómo mantengo el calentador prendido. Cómo vivo, cómo puedo comer hoy. O sea, yo llegué a tener momentos donde yo no tenía dinero para comer. O sea, fue bien malo. So, fue como un tiempo de que puedo respirar y puedo enfocarme en esto. Puedo dedicarme a mí. Y yo lo que pasa es que hacía content como una desquiciada por una semana. Hasta las 4 de la mañana me quedaba haciendo content. Y después cogía una semana para relajarme y qué sé yo. Sí, como que lo tenía en el backup. Yeah, I did a lot of that for the first few months. De a lot of things on backup. Y de momento empecé como a coger las cosas con calma. Ahora tengo que volver a meter más. Yeah. Pasa OnlyFans. Y después de OnlyFans, ya habías trabajado en varias cosas con artistas. Bueno, lo de René. Sí, trabajé. Yo siempre trabajé así de modelo y qué sé yo, pero no fue. Actually, unos meses después de empezar OnlyFans, que todavía no era consistent. Okay, it was good at the beginning, then it kind of took it was like up and down, sorry. No worry. Up and down. Pero en medio de todo eso fue que yo hice el video de Anuel. Como que yo recuerdo estar en the middle of my apartment, like, in the floor, crying, like, what is life? I'm tired, like, I feel like I'm always, like, looking for things to do, like, como que no se me abren las puertas, siempre tengo que estar yo como que, y de la nada I got, like, the call, like, can you come tomorrow? Like, y yo, dale, what's up? Sí, sí. So, fue como a little light, like, in the tunnel, porque, yeah. Sí, porque una oportunidad que maybe that's all you wanted. Yeah, we work hard, like, como artistas, and estas carreras son very, like, freelancing, esto es como very... Up and down, todo es como, no hay estabilidad, uno siempre está en una incertidumbre de que qué va a pasar después, what's my next job, what's coming, but I still want to do this, why can't things just happen, So... Sí, yo pienso que es que hay como una manera en que nosotros estamos como que wired. Yeah. Para esa gente que son básicamente freelancers o self-employed. Y que todo depende de... Tienes que acostumbrarte al que hay veces que, hay veces que vas a tener los mejores meses de tu vida, los mejores años de tu vida, y de momento, boom, pasa... Tú como que, nothing's stalking. Yeah. Y como que ahí tienes que volver a centrarte y volver, porque pues es bien... No es como toda la gente que pues tiene un... Trabajo 9 to 5, o sea... 9 to 5 que tiene o algo un cheque, pues... Pero esas son no. cosas que, por ejemplo, yo que
yo siempre deseé ser mi propio jefe. Porque en verdad no sabía qué carajo hacer con mi vida. Y pues empecé podcasting, empecé como que a trabajar los medios y no sé qué. Y como que, for the first time I felt que era bueno en algo. So, ese feeling, yo empecé a siempre como que, ok, pues, voy a hacer solamente si me hace sentir bien. Claro. Y yo dije, pues, si me hace sentir bien y lo hago, y me siento useful, y a la misma vez me están pagando, para mí yo gané la lotería. And you're contributing también. So, no, y como que pues, todo eso works, pero a la misma vez, pienso que todos los creadores tenemos o sea, like yourself, que como que we have to watch nuestras energías y nuestro aura, porque es bien fácil to get burnt out. Y el salir de un burnout. Y el burnt out es real. Toma años. Puede tomar de semanas a años. Años. Yo creo que I was going through for me, salir del burnout ha sido como el hard. Porque fueron muchas cosas que tuve que procesar. Duelo, it's too much. Sí. So, por lo menos el OnlyFans me dio como un salvavidas, porque me hizo me hizo okay, I can slow down, por lo menos tengo esta hora que me está dando dinero, and I can just process things and be okay and breathe and be normal and wired like a normal human being, you know. Sí, eso es algo que yo creo que nunca se va, ese feeling de diablo, cabrón, tengo 5 o 10 pesos en la cuenta. Sí, es no, mi próximo cheque va a venir aquí un mes. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabes? Y el mundo se te cae encima. Eso es como que es bueno tú haber pasado eso viste, te hablan por mí. Tú dime. Porque yo siento que como que I'm never going back. Yeah. O sea, y como que ya tú estás como que de aquí a 5, 10 semanas, tú estás ya, ok, pues aquí. No, ya estoy pensando. ¿Entiendes? Sí. Y uno aprende a manejar sus finanzas y uno aprende a estar, be alone and be your own boss. Eso es como lo mejor. Y yo pienso que no es por el being your own boss thing, pero esto lo tuve hace poco en un podcast de una psicóloga que me invitó y estaba hablando de la masculinidad y la vulnerabilidad. Entonces ella comentó algo de que estaba hablando del journey que yo tuve y todo esto, pero en un momento ella dijo que creo que tú te conviertes adulto en el momento en que tú decides tomar riendas por cómo tú te sientes. O sea que cuando ya tú, ¿sabes? Cuando tú tuviste el toque, es como, tú vas a pagar la renta. No, ¿verdad? Honey, it's reality. O sea, y yo estoy súper chilling. Aquí la que me está creando ansiedad son el pensar de ustedes. No yo, porque yo estoy chilling con esto. Sí, y es como también le he dicho a gente que me ha tratado como que de hacer sentir mal por lo que de la manera que yo hago dinero. Como que, bueno, lucky for you, que nunca has estado en una posición de necesidad que tú tengas que go to these levels to make money, you know. Consider yourself privileged, que entonces nunca hayas tenido porque es bien fácil juzgar. Y es bien fácil sentarse, y ella se expone, y ella esto y lo otro, y qué sé yo. Honey, you're not living her life. Yo por eso que eso de juzgar es bien fácil. La gente que juzga son los que no están haciendo nunca nada. Sí, no que está haciendo nada y casi siempre viene de una posición de privilegio. Sí, ¿cómo es que se llama la frase esta? Del white horse. Como que estoy en white horse, I would never do it. It's yeah, that's true, you would never do it. That's why you're not doing it. That's why I'm doing it. But lucky for you, good for you. Now, bye. I don't even waste my time. Al principio me afectaba un poco. Como que it's all this shaming, pero ya es como, ¿Cuánto ya tú llevas con OnlyFans? Pues empecé en la pandemia, empecé 2020. So Ok, 3 years. 3 years. Ok, sí que, y piensas, ¿qué has pensado ahora qué thoughts has venido ahora de que you feel, I don't know, financially free? Como que, what's your... I feel like I'm always still a little, es como salir de ese mental, what's your relationship with money? Tú dices si yo quiero quedarme ahí forever. No, como que, what's next, o what thoughts te han cruzado la mente ahora que pues tú tomas, pues tengo que hacer contenido, qué sé yo, de aquí a 1 o 2 meses, whatever, porque ya estoy chilling por los próximos. Sobre esos 2 meses como que es lo más que tú... Pues como... Hobby, sí, free,
yo, pues, dedicar, ¿cómo se dice? Ok, entrenar. Tengo todavía estas carreras que I still take care of. Como que el ser actriz y el entrar a estos shows y hacer estas... Como que I just give time to that and prioritize that. Pero por más que yo diga, a veces hay días que yo digo, I would like to do something else for a living, pero también I count my blessings. So, as for now, I'm okay. Like, you know, yo no me puedo quejar. Trato de no quejarme. As soon as I see myself complaining, como que I just go 5 years back y yo, okay, Jack, can we humble ourselves? Like, we're good. We're so good now. Yeah. Sí, yo creo que ese proceso de estar agradecido por lo que tienes. Sí, yo tengo que recordarme todo el tiempo. Rápido llego, I'm tired of life. I'm like, oh, you're fine now. Y en tu posición te pregunto, como que has tenido ambitious thoughts, como que de cualquier carrera que tengas ahora. Sí, I'm very ambitious. You can only get through the things that I went through and be okay and like, la ambición me mantiene viva. La ambición me mantiene working. Otherwise, yo estaría quizá out. O sea, hay muchas cosas que yo pasé que me dejaron que my will was in jeopardy. Like, wow. Yeah, como que I feel like definitely ambition es lo que me mantiene a mí going. O sea, I have to think delusional. Porque así es que me llegan las cosas. ¿Y ahora cuál es tu relación con el baile? Es que me dijiste 3 años como que estabas como que todavía. Bueno, te conté off air que estuve en estos ensayos y it was like very mind-opening. Yo no podía creer que estaba ahí. Fue como que I never thought I could have the talent to even be involved with these people. Eso puede decir, ¿verdad? No, I don't want to say it because I don't want to jinx. No, tranquilo. Yeah. Pero fue un ensayo de algo bien grande. Yeah, y fue como que, mano, like, no lo podía creer. I cannot believe dance brought me here. I cannot believe dance has opened this many doors to me, especialmente el pole dancing, que cuando yo empecé era bien tabú. Encontrar clases de pole era lo más difícil. No era accepted. ¿Aquí en Puerto Rico hay varias? Es que cuando yo empecé fue en New York, pero yo vine aquí un tiempo, estuve como unos meses acá en esos momentos Aquí te crucifican, ¿no? Aquí no había nada. Yo traté de encontrar un lugar, le llegué al lugar, era como bien shady, yo llamé y la chica parece que she got really paranoid y como que dijo, no, te tienes que ir, estas no son las... Y yo, okay. Y yo como que I was so young, so I was like, okay, I'm sorry, like, pero it's okay if it's a club, I'll do, you know, como que era bien difícil. Yo, shady. Yeah. Y so, era como, y yo entiendo porque es que aquí, o sea, aquí si el tabú allá era fuerte en New York, imagínate, en Puerto Rico. Aquí estamos como 20 años atrasados. Hasta el día de hoy es como todavía a little bit, you know. No, aquí yo pienso que hasta, o sea, la homofobia es súper relevante. Yeah. Y el whorephobia es lo que yo le dice. Rápido que tú te expresas, she's a whore, como que, no, ¡Quémala! Quémala. Y como que, bro, chill out. Burn the witch. Are you okay? Sí, aquí, whorephobia is a real thing. Como que rápido te ponen la cruz. O sea, yo siento que ahora, obviamente, it's a little different because I've done this work, which it shouldn't be like that. Like, we should just be respected as we are. Like, dancers, stripper, lo que sea, that's respectful. We should, pero como que todavía aquí es bien, like, oh, we don't want to work with you porque tú, pues, you're online with our brand or you're online con lo que... Sí, aquí es bien difícil. Tienes que, you know, más sutil o, like, no, y yeah. Mencionaste que después de tener la libertad financiera o pues nada, you're comfortable. Yeah, I was. You can live wherever you want. Yeah. ¿Por qué Puerto Rico? Okay. Right. Y también estaba cansada del frío. Y yo creo que, mira, yo dejé Puerto Rico abandonado cuando vivía allá. Yo no salí con buenas de acá cuando me fui a vivir allá. Yo estaba como que hating, o sea, y yo espero que that's okay to say, como que puedo ser bien patriota, pero el upbringing here también was kind of like messy, so yo salí con mucho coraje con la isla cuando me fui a los 17 años. Okay. Yo no quería saber nada de Puerto Rico. Y no sentía que me abrían las puertas acá, no sentía que I was being appreciated en lo que yo hacía, como que it was like, I felt, it was like not good. So,
yo tuve mucho tiempo que no quería venir para acá. Tardé 2 años la primera vez en venir, and I was fine. I was like, I could leave again. I don't care. Like, vine, visité, I was like, I'm ready to go back. Like, I don't want to be here. So tardó en... Yo empecé a sentirme, fue cuando mi papá falleció. Yeah. Y eso a mí me... Fue como que yo no aproveché los últimos años. Él era bien independentista. Era como que... Iba, múdate para acá. Y como que podemos estar bien. Como que... Y era como... A mí eso me dejó tan... Como que... How dare I to no aprovechar. Todo por matarme en New York. Todo por estar miserable allá. Como que... No me lo perdoné nunca. So, fue como que empecé a venir mucho después de... o sea, después de mi papá falleció, empecé a venir mucho. En la pandemia me quedé acá un tiempo. Y fue como que empecé a venir y I feel like I needed it. Como que... I want to make up for it, but I'm never going to make up for that. So, yeah. No, it never goes away. Yeah. No, pero en verdad, Puerto Rico... Es difícil decirlo, pero pienso que cuando tienes libertad financiera, pues pienso que se disfruta de una manera. Se disfruta, y ahora me lo disfruto más. Es como que, wow, like, sí, it's fun. Pero es que hay veces que yo digo como que... Yo veo a la gente que está trying, y yo como que... Hard. Entonces tienes este gentrification going on, y la gente me dice, I love Puerto Rico, qué sé yo. Y es como que, honey, no es así para todo el mundo. Like, no. It's hard, vienes acá y es bregar con... Pero, you know, me ha hecho reconectarme y yo amo mi isla. So, y me he sentido muy en calma, muy feliz. Me ha sido bueno como que slow down y estar aquí. Y aunque me queje de la luz y eso, es como que it's fine, like estoy con mi mamá. O sea, no vivo con ella, pero la tengo cerca. Sí, que está en menos de 10 minutos. Ajá, exacto, la tengo a 15 minutos. Wow, that's like for many years, they were a plane away, so... Y aunque mi familia casi todos se ha tenido que ir por la situación de la isla, tengo todavía 2 o 3 personas acá que, aunque yo no tenga todo el corillo mío, como que I cherish, como que me gusta también que if I'm depressed y quiero llorar, me voy a ir a la playa y llorar. Y como que puedo, no sé, he respirado un poco más estando acá. Esta pregunta es un poco obvia, pero obviamente hacer ejercicio. So how do you... ¿Qué tú encuentras más... que coge más peso o toll en tu cuerpo? Como que el pole dancing o el ejercicio... It's a great question. I feel like I go back and forth. Yo he hecho los dos a very extreme levels. Sí, porque yo te he visto haciendo... O sea, he visto los stories tuyos haciendo cross-training. Cross-training y Olympic lifting. Como que yo llegué a competir cuando vivía en Brasil. Yo llegué a competir en CrossFit. ¿En serio? Yeah. Qué duro. So, yo no sé todavía. That's a great question porque hasta el día de hoy no sé. Yo siento que el gym quizás un poco más. Porque es que yo pienso, te hago la pregunta porque yo pienso que muy poca gente sabe lo challenging que es pole dancing. It's so challenging todo el tiempo que voy. Tú mantener una posición de una manera... y mantener todo el cuerpo firme en esa posición por 10 segundos, eso es... No solo... Tú tienes que tener un core... That's true. Increíble. That's true. Y todo en el pole duele. Voy a ser bien honesta. Todo duele. Me ve ahí super cute, super sexy, you know, ya yo no lo siento porque I have a pain tolerance. Pero todo duele. Todo, calentar. It takes me like 30 minutes mínimo. De yo sentirme cómoda y sentir que lo puedo hacer bien. Pero keep up with that, it's challenging. Por mucho tiempo yo hacía mucho y me quitaba. Porque mi cuerpo will go through an injury, will do this. Like, I was like on and off, porque it's a lot en el cuerpo. Por eso cuando te mencioné que daba muchas clases a la semana, y encima de eso yo quería entrenar y quería hacer eso, era como imposible, porque I was all the time in pain. It's living in pain, basically. Pero... no sé, yo diría que yo siempre digo cuando estoy haciendo más pole, es que el pole está cabrón. Y cuando estoy haciendo más peso, es que ahora mismo estoy en el proceso de que I need a break from gym. Okay. Como que es que, mano, pasó un susto. Y yo dije, ok, I think I need to. Pero eso te iba a preguntar, porque me lo dijiste eso fuera del aire, que pasaste el susto. Pero obviamente yo que no sé nada y llevo tiempo haciendo CrossFit, yo como que, pero el pole como que no es más peligro. Pero en verdad... O sea, obviamente... Tú sabes que it's true. Es un poco más de peligro. Es porque estás haciendo
más acrobacia en Sí, el pole. es como que más... Depende de cómo tú lo hagas, porque hay gente que lo que le gusta es hacer flows. Y eso pues, ok, cool. O sea, hacer así. Ajá, y eso está bien. Yo también Sí, tengo mis pole días dancer. que eso es lo que yo hago. Okay. It's like, you're not gonna get more of me from me que eso. Pero también es que también al nivel que yo entreno en el gym, a veces, tú sabes, yo alzo pesas y qué sé yo, y si tú estás cansado y vas al gym... Sí, porque tú le metes tú vas a los cleans y a los snatches. Es que I love ¿Cuál so es tu much. Favorito? Snatch. Snatch. Yeah, y yo tenía un buen snatch. snatch hace mucho tiempo, como 135 libras. Which is Damn, cool. that's a lot. Yeah, which is good. I mean, it's okay. Para alguien que no lo hace as a living, it's okay. ¿Pero llegaste a competir en CrossFit, En CrossFit. No, en CrossFit. peso olímpico? Yo quería competir en peso. Para mí, peso olímpico es like a passion. Sí. Lo hago por pasión, no lo hago por como que... En verdad yo me he puesto a pensar y yo como que yo me tripea, porque a mí me tripea mucho el más que me disfruto es el clean. El clean, Como que yeah. el power clean, ¿Te como que- ¿Te frustra o...? No, que me gusta. Sí, que it's fun. cuando lo logro es como que damn. Sí, porque... Meterte bajo la barra y pudiste con todo ese peso. A mí me gusta Ese proceso me tripea. Es que es a cool sport. Te pide concentrarte. Para mí es casi meditation, ¿no? Like, yo medito mientras levanto pesas. Especialmente cuando nada más hacía eso. Porque recientemente he estado más en cross-training que levanto pesas, pero hago estas cosas. No, hubo un tiempo que yo me dediqué a hacer el Olympic lifting. Para mí era como mi proceso de meditación, ¿sabes? It's about explosion. You know, do the weight, like lift the thing, you know, put it down, siéntate, cógete un break y vuelve. No lo hacía tanto por the aesthetics, so I want to feel strong. Era como que más mental to work my mind, you know, to be more Present. yeah, present, because you have to be present. Sí, porque si no te vas a injure. You know, por No eso. es como que la gente que nunca lo ha hecho, pienso que no va a entender ese feeling hasta que lo hagan. Porque yo puedo entender, maybe, el hecho de que yo veo un story y veo, ¿cuál es la obsesión de la gente de grabarse? Y qué sé yo. Y es que no es que grabarse, es que es bien fulfilling el tú verte como que, mira, lo hice. Sí. ¿sabes? Lo hice. Y también para la técnica. Yo soy La técnica. obsesionada con my technique. Yo cuando pasó la pandemia, yo me obsesioné con handstand walk. No, cuando pasó María. Y pues ahora yo te puedo hacer 30 pasos Brutal. en handstand walk. Entonces tengo panas que no hacen crossfit y como que cabrón, porque tú puedes hacerlo. Why No, you does can't. it bother them? That you can't. No, you Yeah, exactly. Pero obviamente sabes lo difícil. It takes work. A mí, para hacer mi primer pull-up me tomó 1 año y pico. I had no strength. Cuando empecé pull, yo no tenía fuerza para nada. Yeah. Y fue como que todo para mí ha sido como que, ay, Pero me imagino que el pole después de... ¿Qué tú empezaste primero? ¿El pole o...? yo empecé pole. Mi primer lecto así, to fitness and stuff, fue con pole. Y me di cuenta que, holy shit, I'm weak. ¿Pero tú bailabas ballet? Bailaba ballet, pero that doesn't mean that you're strong in your upper body. You have awareness and you can dance and you can do flexible things and all that, pero it has a very different approach. Yo no tenía nada de fuerza. Supuestamente, viste, yo creo, no sé pero, o sea, sé que hay muchos deportistas, ya sea, por ejemplo, creo que el Olympic Team del 92, el Dream Team que sacaba Michael Jordan y todo esto, supuestamente cogieron muchas clases de ballet para la técnica, la movilidad. La movilidad. So, yo tenía eso a mi favor. Incluso cuando empecé a hacer lifting, mis coaches eran como, oh my God, I'm super mobile, like you can do all these things. Y el Pero yo stretching y todo esto. Pero ¿Y el gymnastics se te hizo fácil o no? se me hizo fácil en cuestión de handstand, pero like trabajar la fuerza fue un commitment para mí. Yo me puse de yo me puse a entrenar bien fuerte, porque también esta es otra. En todos esos papelones de New York, mis primeros años, como que I was like, it was very unstable, my life there. So yo hubo un tiempo que estuve en Puerto Rico. Yeah. Y ya yo había experimentado pole dancing. Like, I just kind of like went once and I did dance a little bit. Ya yo bailaba en clubs, qué sé yo. So yo recuerdo que llegué aquí a Puerto Rico y no había nada. Y yo pues todavía en esos tiempos vivía, o sea, tuve que quedarme con mis padres. Y yo no iba a poder decir, me voy para el club. So I was like, I had to. ¿Qué te hacen lips? So I was like, okay, what can I do porque yo estaba obsesionada con pole, lo encontraba the most beautiful thing ever. It blended everything, it makes sense for me. Like, I felt like I could shine there. I was like, oh my God, I feel like this is it for me.
So yo dije, okay, ¿qué puedo hacer para get stronger for when... I was delusional. For when I go back. Porque yo pensaba que iba a volver. Que iba a volver a tener la oportunidad de hacer pole, qué sé yo. Y yo pues me puse a buscar clases de CrossFit. Okay, I need to get stronger. I know que I'm lacking on this severely. Como bien malo. Y me puse a entrenar. Ahí fue que empecé a hacer gimnasia. Y empecé a hacer cross training. Y como que todo ayudó. O sea, una cosa ayuda a la otra, pero me tomó tiempo. Yo entrenaba todos los días. ¿Todos los días? Todos los días yo hacía swimming en las mañanas. A veces hacía las telas, circo, como que yo hice mi propio schedule. Es que yo soy así, cuando me enfoco con algo, yo voy y hacía las telas y después corría 3 millas porque yo quería bajarle peso. Y me iba a hacer CrossFit por las tardes y después iba a una clase de ballet. Yo estaba bien. I wouldn't say that's... I would say do that. Don't do that. Don't be me. Sí, pero me puso fuerte, yeah. Necesitas tiempo de rest. Yeah, pero yo en aquellos tiempos yo tenía mucha energía igual. Mucho. Oh, claro. I was just like, I need to like take over the world. So, y después como que después me fui a Brasil y me enfoqué más en CrossFit. Pues también, te digo, el pole tomó tiempo a que fuera mainstream. It was hard to get classes. It was hard to find places. ¿En Nueva York también? Sí. Estaba empezando. ¿Y por qué pole? I thought it was beautiful. No, you are, pero el pole. Ah, ok. Like, o sea, como, what? I felt like I could be me. Like, pero ¿cuál fue el spark porque tú decías que no era tan normal en Nueva York? No, yo vi una bailarina and I thought, that makes sense. I feel like I could kill that. Like, ya yo me expreso bien sensual. That's very, that's part of who I am. I don't do it for anything else, but just because that's how I move. And it just made sense. I feel like I understood everything. Ya yo sabía todo. Era como que ya yo lo vi, había una naturalidad. Y yo me sentí viva otra vez. Te dije que fue muchos años de muchas cosas. And then suddenly you find this thing that brings you life back to yourself. Yo dije, aquí me tengo que quedar. Sí, sí. Porque ya yo estaba como que, todo era todo. The world had no color. Y de momento el pole fue como que me revivió ese poder y ese... Pero... ¿Cuánto tú lo ves? O sea, porque yo lo hubiese visto como una oportunidad, ¿viste? No sé. Pero, ¿me entiendes? Como para empezar, pues también tú quieres aprender, ¿no? Sí, sí, pero fue difícil. Like, yo tuve que ponerme a trabajar. Porque eso es algo que tú puedes aprender en YouTube. I mean, you can, pero va a ser un rough route, Sí, que no tienes nadie que te vea. Ajá, y al principio fue mucho papelón. O sea, yo traté de aprender sola, después no podía pagar las clases, vivía allá en New York. Y decía, ok, pues voy a trabajar en un estudio de gratis para que me dejen tomar sus clases, me dejen usar su espacio. Yo hice eso como por 1 año y pico. So, trabajé de gratis allí. Basically, front desk, limpiar, mover esto, poner el tubo, quitarlo. Era como que, so I would take classes. Y encima de eso ya yo volví al club. So, era como que you just kind of go... Yep, al principio you're good, but you're not really good. It takes time to make it look pretty. Yeah. So a lot of trial and error, I would say. Como que fue... Sí, yo me imagino que igual como cualquier otro ejercicio que tú tienes que estar bien consciente. Ejemplo, yo empecé hace unos meses atrás a jugar golf. Ajá. Y dije, this cannot be this hard. Golf es súper difícil. Mira, ¿Has jugado golf antes? No, lo he jugado, pero el otro día, no serious. One day, el papá de mi mejor amiga, he's a serial, golf player, y me enseñó a darle, hizo el mega core workout de la vida. Literal. Tú te sientes adolorido si tú no, you don't stretch. Just to get one perfect shot. Es bien difícil. Oh my God. Pero, that was like the commitment. Yo sentía mis core muscles holy. I was like, damn. Sí, tú tienes que convertirte en una máquina. Es como que una máquina que hace pendulum. Tus brazos derechos, straight, mirando para abajo. Y tú como, fuck. Yeah. So many things. But I love learning things and technical things. Sí, por eso yo también... Esa fue la primera vez que yo cogí algo at this age que es como que this is so difficult. ¿Sabes? Como que hacer algo y volver a hacer
basically a moron en algo y tú como que start It's like humbles you. Yeah, definitivo. It humbles you, yeah. Y pues como que te vuelve a sparks again. Yeah, it sparks. Y es bueno porque who doesn't like learning things? Who doesn't like being exposed to new things? Y es eso lo que sparks. It makes you a little vulnerable. Yeah, but you grow from that. So you're always... A mí me gusta experimentar y tratar deportes y hacer estas porque it keeps me like... Todo me ayuda. I mean, as an artist, todo me va a ayudar. So, yeah, it humbles you, makes you stronger, makes you more rounded, you know? Sí, no, y and then you become who you are. Exacto, literal. Y ahí, pues... Yeah, that's the goal, you know? So... bueno, final thoughts en algo que tú le quisieras decir a gente que está empezando en esta industria, ya sea bailarina, ya sea pole dancer o OnlyFans o actriz o lo que sea, lo que tú tienes doing ahora. Research, Okay. you're gonna save a lot of time. The reason why I struggle a lot at the beginning es porque yo estaba dando tiros sin ver, como que a ciega. Prepárate. Get ready, you know, get education, si no we don't have the money. I did not have the money, and I still went and, you know, educate yourself, do research, pero toma el paso. Like, yo pasé mucho tiempo worrying, like, what do I, you know, tengo miedo a hacer esto, pero I'm thinking, just do the thing, just do it. Y así es que las cosas empiezan a unfold. Si yo no hubiese nunca, si yo no hubiese nunca estado aprendido a hacer pole, like, I would not have the career that I have now, you know. Y si yo nunca hubiese abierto OnlyFans, I would not be okay now. Like, I would not be okay now. Y no hubiese tenido, si yo no hubiese puesto time and commitment to things that I do, like, you know, well, no, yo no haría nada, no estaría las oportunidades que se me están surgiendo ahora, you know. So, yeah. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te seguimos? Bueno, en Instagram, that's where I'm the most. Ya ibas a llegar a OnlyFans. Just link on bio. Yeah, I mean, you put the Instagram or... Okay. Yeah, Cool. María del Mar González. María, gracias por darte la vuelta. La pasé súper bien contigo. Thank you. Espero que se repita en el futuro. Sí. Cuando salga un blockbuster movie o algo. Pues, I mean, we're there. I mean. Gente, gracias por escuchar. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Con ese café.mano.com, directo al YouTube. Suscríbanse, denle share. Hagan todas esas cosas bonitas que nos ayudan. Hasta la próxima. Tomando el campo en todas las plataformas. Seguimos.